Muy bien. Pues el día de hoy quisiera hacerles una pregunta. ¿A quién aquí le gustan los regalos? ¿A quién le gusta recibir regalos? ¿A quién le gusta dar regalos? Muy bien, hay muchos, ¿verdad?, a los que de repente nos puede gustar dar regalos. ¿Quién este miércoles regaló una taza en el culto de oración? Varios, ¿verdad?, por acá, muy bien. Yo les quiero platicar que en nuestro caso fue mi bella esposa quien fue a comprar las tazas que nosotros nos correspondía regalarles a las personas que nos correspondían, ¿no? Y bueno, ella es mejor que yo en eso, entonces ahí sí, yo agradezco que lo haya hecho, porque si no, probablemente las que dimos no les hubieran gustado, ¿verdad? Pero ella justamente fue allá, se tardó un buen rato en escogerlas, y cuando regresa a la casa, algo muy interesante pues pasa, ¿no? Es que ella me dice, ya estoy emocionada por darla, ¿no? Y yo yo estoy más emocionado por ver que me tocó, ¿no? Y realmente la que me tocó creo que fue la mejor de todas, ¿verdad? Ahí no digo nombres, pero quien me dio la mía de verdad se lució. Y creo que algo que me decía es, me esforcé mucho por preparar la taza, y como que la escogí esta para tal persona, y le puse adentro lo que quería que tuviera, pensando bien en esta persona, ¿no? Y cuando damos un regalo bien dado, hasta se siente mejor dar, ¿verdad? Más que estar esperando recibir, como que tengo esta emoción de poder dar lo que preparé, ¿no? Ahora, el día de hoy vamos a estudiar cómo el pueblo de Dios hacía algo más o menos similar, ¿verdad? Esta vez vamos a estudiar la tercera fiesta que vemos en Levítico capítulo 23, y esta es la fiesta de las primicias, que ocurría alrededor de marzo o abril, que era pues la época en la que se segaba la cebada, ¿verdad? Y bueno, esta época por supuesto era de gran alegría para la gente. Probablemente ya comenzaba a haber escasez de la anterior cosecha de la cebada, ¿no? Entonces, bueno, ya las personas estaban ansiosos por comer del fruto. Pero antes de poder disfrutar de este fruto, que ya prácticamente, como dijimos, la pasada se estaba acabando, ya estaban esperando este fruto porque decían, ya necesitamos comer, pero antes de eso tenían que hacer algo muy importante, ¿sale? Déjenme, empiezo a grabar acá. Muy bien, vamos a Levítico capítulo 23 y vamos a leer del 9 al 11, ¿vale? Dice la palabra de Dios así. Y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y al sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá, ¿no? ¿Qué es entonces lo que este pueblo tenía que hacer? Ellos tenían que tomar los primeros frutos de la siega y ofrecérselos al Señor, ¿verdad? Después de esto, de esperar tal vez tanto tiempo la cosecha y con esta hambre, ellos tenían que primero, antes de disfrutar el fruto, darle al Señor la parte que le tocaba, ¿verdad? Ahora, quisiera ilustrar esto con algo que me pareció interesante la semana pasada. Nuestras hermanas prepararon unas deliciosas tortas de mole, ¿verdad? ¿Cuántos se comieron una? ¿Dos? ¿Tres? Ay, se hacen ¿Quién se comió más de tres? Nadie, ¿verdad? Bueno, yo sí conocí a alguien que sí creo que se comió 3 o 4. Pero bueno, yo algo que sospecho es que varios de nosotros nos hemos venido sin desayunar. A ver, ¿quién admite? Yo me vine sin desayunar hoy y también la semana pasada. Algunos, ¿verdad? Y tal vez yo pienso que por eso pues nos daba mucha hambre y dijimos, vamos a comprar las tortas, ¿no? Quiero que se ponga en esta situación, ¿verdad? Tal vez usted sí desayunó, pero imaginemos que no. Imaginemos que usted no desayuna, se despierta tarde, viene al culto aquí en Lampeya y dice, uy, ya voy tardísimo, ¿verdad? Entonces ya ni piense en nada, llega aquí. Y nada más está pensando en a ver a qué hora terminan de hablar aquí enfrente, porque ya me quiero ir a comer a mi casa, ¿no? Pero resulta que hay buenas noticias. Le comentan que justo al final del culto va a haber tortas de mole de a 15 pesitos, ¿verdad? Y usted dice, órale, pues vamos a ver. Se mete la mano a la bolsa, se da cuenta de que dejó la cartera en el carro o en la casa incluso. Se mete la mano a la bolsa y justamente ¿qué encuentra? 15 pesitos, ¿verdad? ¡Qué increíble! Dios, ¿eres tú? Bueno, llega, se forma, pasa hasta el frente, está viendo cómo las personas van comprando sus tortas y dice, ay, ojalá yo alcance, ¿no? Porque estaban en una canasta y uno podía ver si ya no alcanzaba, si ya de repente no me quedaba, ¿verdad? Llega hasta el frente de la fila, se da cuenta que va a poder comprar, y un hermano muy querido para usted llega al lado de usted y le dice, oye, ¿me completas con 5 pesos para mi torta?
Nunca valieron más esos 5 pesos, ¿verdad? Sin comer, llego ahí con mucha hambre. ¿Qué le dice al hermano? Sí, hermano, por supuesto. ¿Qué creen? No, nomás traigo para la mía, ¿no? Ahora, puede que regresando al carro se encuentre ahí. Yo a veces eso hago en mi carro, checo ahí los asientos abajo a ver dónde encuentro moneditas cuando me quiero comprar un refresco o algo, y a veces encuentro, ¿no? Pero ¿qué pasa si me voy a mi carro? Me ganan y puede que ya no alcance mi torta. Un dilema fuerte, ¿verdad? Bueno, más o menos lo que pasaba aquí. Es un ejemplo muy burdo tal vez, pero es algo pues bastante interesante, ¿no? Porque el pueblo de Israel en este tiempo pues tenía que confiar en que lo que ellos iban a entregar no les iba a hacer falta. No sé si me explico. Vamos a pensar que tal vez en este tiempo, después de que ellos dieran el primer fruto, que de alguna manera ya era seguro porque ahí estaba, no representaba humanamente una seguridad para ellos. Podían venir plagas, granizo, algún tipo de escasez o algo. Y bueno, si yo entregaba lo que ya tenía seguro para mí, era posible que no lo recuperara. Pero como dijimos, nuestro Dios provee. Y es muy diferente la confianza que una persona puede tener en una cosecha, en dioses de la lluvia y cosas que se hacían antaño, al pueblo de Israel que podía confiar genuinamente en Dios. Y yo les puse aquí un pasaje que es Éxodo 3:17, lo pueden leer ahí en la pantalla, que es precisamente la promesa de nuestro Señor que nos hace ver que Él ya había prometido que no iba a haber escasez. Éxodo 3:17, y esto se lo dice al pueblo de Israel: y he dicho, yo os sacaré o les sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo, del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Y hay varios pasajes que de hecho son recurrentes en cuanto a esta promesa que el Señor está haciendo a su pueblo. Al lugar al que ustedes van a ir no les falta nada o no les faltará nada. ¿Se acuerdan además en el camino? Tal vez podría decir, bueno, en la tierra no les va a faltar nada, pero en el camino sí les faltó, ¿se acuerdan? No, ¿verdad? ¿Qué les dio el Señor en el camino a la tierra prometida? El maná del cielo, ¿verdad? Entonces, este pueblo está convencidísimo, tendría que estarlo, de la provisión del Señor. Entonces, la tierra en la que ellos iban a habitar, la promesa es que iba a ser fructificada. Y en realidad, entregar su ofrenda a Dios, pues bueno, es más seguro que darle el cambio al hermano que necesitaba los 5 pesos. Ahí yo no sé si me van a ganar las tortas, pero no era el caso del pueblo de Israel, ¿no? Ahora, si Dios prometía proveer al pueblo esta tierra, no lo hacía tal vez con el afán de que ellos dejaran de labrarla, ¿verdad? Eso hay que aclararlo. Pero bueno, Él lo que pedía era que ellos, el pueblo de Israel, confiaran en el Señor y lo demostraran mediante el sacrificio de las cosas que ellos necesitaban, ¿no? No era algo que no necesitaban. Y tal vez usted pueda pensar e identificarse con esto, ¿no? Tal vez a mí me ha pasado que al momento de tener o entender mi responsabilidad de darle al Señor, darle mi dinero, darle mi tiempo, darle mi servicio, yo pienso, ¿no? ¿Qué pasa si doy, pero después a mí me falta? ¿Quién se ha identificado con algo así? Creo que varios, ¿no? ¿Qué pasa si doy, pero después a mí me falta? Quiero ayudar, pero yo también necesito que me ayuden, ¿ok? Y nuestro Dios es fiel para sostenernos, ¿verdad? Sin necesidad de que nos afanemos de las cosas. Pero la ofrenda que en este caso se daba, muchas veces podemos decir, yo puedo dar de lo que tengo, no un poco. Pero cuando se trata de tal vez atentar contra mi bienestar alimenticio, es algo difícil, piénselo. Tal vez si usted ha pasado hambre, pues entenderá este sentir, ¿verdad? Pero bueno, vamos a continuar leyendo aquí esta porción de las Escrituras, que es ahora del 12 al 13. A ver, del 12 al 13, Levítico 23, dice así: y el día que ofrezcáis gavilla, ofreceréis un cordero de 1 año sin defecto en holocausto a Jehová. Su ofrenda será 2/10 de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo, y su libación será de vino, la 4ª parte de un hin. ¿Qué es un hin o qué es una efa? Mejor lea una Nueva Versión Internacional y se lo ponen en kilos, ¿no? Pero es una porción, y de hecho esta porción era el doble de lo que se acostumbraba, porque probablemente lo que representaba era una gratitud extra a esto, ¿no? Entonces Dios pide confianza,
pero este es un extra expresado en gratitud, ¿sale? Entonces, bueno, cuando un israelita daba una ofrenda a Dios que era de este tipo, le llamaban de comida y bebida, lo hacían precisamente cuando tenían que aprender a confiar en que Dios les iba a proveer comida y bebida, ¿no? Esto pues muchas veces no nos gusta, ¿verdad? Porque nos gustaría pensar que tenemos esa seguridad primero para nosotros y después tal vez para otras personas, ¿verdad? Saben que estamos armando las despensas, ¿verdad? ¿Sí? Algunos ya colaboraron con las despensas, ojalá que sí, ¿verdad? Y es un ejercicio curioso, ¿verdad? Lo que hacemos, porque vamos a la alacena, o hay quien la compra, ¿verdad? Y ya sea en mi alacena de mi casa o en el supermercado, pues hay diferentes tipos de productos, ¿verdad? A veces hay las marcas reconocidas y hay los genéricos, ¿verdad? Aquí vemos, por ejemplo, estas dos marcas, ¿verdad? Yo les pregunto, ¿cuál va para la casa? O sea, para mí, para mi consumo, ¿y cuál va para la despensa de la iglesia? ¿No? No sé, no voy a decir las marcas acá, no vaya a ser que después digan, pero bueno, usted piénselo, ¿no? ¿Qué es lo que asumiría? Si se lo encuentra en la casa, ¿cuál es la que se traería acá? ¿La de la marca genérica o la de la otra, verdad? En este caso vemos otra, incluso hay una de las dos, no les diré cuál, pero no me gusta nada la presentación, ¿no? Parece que, creo que yo creo que es en PowerPoint, no me acuerdo cómo se llama el programa para hacer etiquetas y eso, podría ser una mejor, ¿no? Y como que hasta no se antoja, tal vez saben similares, pero una es más barata. ¿Cuál nos llevamos a la casa? Y siempre hay una versión buena y una versión chafa de todas las cosas, ¿verdad? Aquí otro ejemplo. No, no es cierto. Ahí sí no, eso. Y no les digo cuál es cuál, ¿verdad? Pero muchas veces tenemos en nuestro corazón el quedarnos con las porciones mejores para nosotros y tal vez darle a Dios, porque al final cuando damos una despensa se la damos a Dios y nos quedamos tal vez con nosotros lo mejor y damos lo que nos sobra. Pero esto es muy importante, no debemos darle a Dios lo que nos sobra. Lo que estamos viendo acá no es ese mandamiento, estamos viendo que las personas tenían que dar incluso lo que les costaba. ¿Pero por qué? ¿Será que Dios lo necesitaba? Creo que esto es importante. Entender quién es el Dios de Israel, y vamos a leer este pasaje que está acá, nos va a ayudar a entender algo muy importante, ¿verdad? Que es que Dios no nos pide las cosas porque las necesite. Vamos a leer ahí Malaquías 3:10, que es un versículo extraído de acá muy citado y a veces mal usado. Dice así: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Aquí lo que quiero aclarar es que esta promesa es histórica y le corresponde al pueblo de Israel. Pero el Dios de Israel es nuestro Dios y su naturaleza y su carácter es el mismo para con nosotros que como para con Israel. Las promesas no, pero el carácter y cómo es Dios con nosotros sí lo es. Esto a veces se enseña pues de otras maneras, ¿no? Dale al Señor y Él va a multiplicar y te vas a hacer millonario y arrebata esa promesa del Señor. No se trata de esto, ¿verdad? Porque además la promesa ya es bendición. Y la bendición puede venir de varias formas. Puede venir por medio de salud, bienestar familiar, unidad familiar, bendición espiritual. Y sí puede que también venga como bendición económica. No excluye esto la palabra, ¿verdad? Pero lo más importante, y esto es para mí muy relevante, es que el sacrificio que nosotros hacemos de lo nuestro, para el Señor no pasa desapercibido. No es que Él no es que lo ignora, ¿verdad? Y yo les hago aquí otra pregunta. ¿Quién es el dueño de todas estas cosas que nosotros tenemos acá? ¿Quién es dueño de mi comida, de mi trabajo, del dinero del mundo? Y Él nos está pidiendo que sacrifiquemos algo que al final es suyo. Y nos promete encima ser fiel para con nosotros. Y Él responde, nuestra imperfecta fidelidad, al final es una infidelidad imperfecta de nuestra parte, pero es una forma de mostrársela a Dios. Y Él la responde con su perfecta fidelidad, en que Él me sostiene en todo y no me hace falta nada. Y dar comida, en ese sentido, darle a Dios algo que no nos sobra, sino que sirve para mi mantenimiento, es increíblemente difícil. Pero el Señor nos enseña bastante a través de esto. Vamos a leer tal vez ahí la última porción, es muy corto ahí lo que hemos estado leyendo. En Levítico 23, último versículo 14. Y dice así:
Muy importante esta parte. No comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades en donde quiera que habitéis. Y la mejor manera de ilustrar esto, yo lo pensé en una forma muy humana de pensar, ¿no? ¿Alguien reconoce esta película con Ignacio López Tarso? ¿Sí? ¿Cómo se llama? Macario. ¿Quién la vio? ¿Quién vio Macario? Peliculona. La vi últimamente, me hicieron verla en la secundaria y como que no me gustó, pero ahorita la vi últimamente. Es una peliculona de culto mexicana increíble, ¿no? Y que tiene unos temas muy interesantes. De hecho, por ejemplo, habla del culto a la muerte y cosas así que son interesantes explorar, ¿no? Y bueno, esta película, ahí vemos otra foto de la película, trata de un hombre que es pobre y que trabaja y trabaja y trabaja, pero nunca le alcanza para comer, ¿no? Y vemos que siempre que se sienta a la mesa, hay ahí la comida, de repente muy poquita comida, y los hijos se amontonan y empiezan a comer, la esposa se preocupa, ¿y qué hace Macario? Como ve que no va a alcanzar, mejor deja que ellos coman y se queda con hambre, ¿no? Y él en algún momento pues se cansa de la situación y dice, ¿saben qué? Yo ya, mi objetivo de la vida va a ser, me voy a morir de hambre hasta que no yo me pueda comer un guajolote yo solito, y dice, sin compartirle a nadie, ¿verdad? Y bueno, ahí, perdón, un poquito más de la historia es que bueno, él se corrompe, pasan ahí algunas cosas raras y pasa de ser pues un campesino a un como comerciante brujo extraño, ¿verdad? Y vemos aquí esta foto, que es precisamente como ellos, esta escena, si la recuerda, es cuando ve una casa que ponen un altar de muertos que está lleno de un montón de comida y pues ellos saboreándose todo, ¿no? Eso ya es un poquito afuera del tema. Pero algo muy natural que está pasando aquí, que a mí me llama la atención, es que esta escena es cuando está comiendo con la muerte, ya cumple su sueño. Pero antes de esto, antes de que él de alguna manera se corrompiera, algo interesante es que él, cuando veía que sus hijos tenían necesidad, él les daba prioridad a ellos. O sea, él decía, ¿cómo puedo comer yo sin que antes coman mis hijos? Y bueno, se cansa, ¿no? Y uno diría, qué malvado Macario. Si ha pasado por hambre o de repente un día que no haya comido algo, es algo desesperante. Y alguien que vive de esta manera, que vive en desnutrición, es algo terrible, ¿verdad? Pero aún en esta condición, él dice, ¿cómo voy a comer yo sin antes darle a mis hijos? ¿Quién se puede identificar acá con eso? ¿Quién podría ver a sus hijos? ¿Quién podría ver a sus hijos sin comer, que de repente ya quede poca comida en la casa y decir yo me la voy a comer y que mis hijos se mueran de hambre? Nadie, ¿verdad? Es algo pues terrible. Creo que esto es una sensación que yo pensaba, ¿no? Esa como conciencia que tenemos de decir yo no podría comer en presencia de mis hijos que también tienen hambre, a veces sí la tenemos para con Dios. Porque muchas veces nos atrevemos de disfrutar lo que tenemos, lo que Dios nos da, sin antes corresponder y darle a Él lo que primero Él se merece. Se fijaron en este pasaje lo que veía, ¿verdad? No pueden darle el segundo lugar a Dios. De hecho, no pueden comer ustedes del fruto antes de entregarle al Señor. A veces, si no pensamos en comida, pensamos en nuestro tiempo, siempre. Usamos nuestro tiempo en nosotros y dejamos en segundo lugar a Dios. Sin embargo, cuando un israelita estaba en estos tiempos dispuesto a entregar una comida entera, antes de disfrutar de ese alimento para él mismo, manifestaban algo importante que es fe. Cuando una persona renunciaba a aquello que le hacía falta y lo hacía por fe, manifestaba que creía que Dios iba a proveerle esas cosas. No se iba a quedar con hambre como Macario, ¿verdad? Era una situación muy diferente. Dios debe tener el primer lugar. Y muchas veces creo que nosotros tenemos en nuestro corazón darle a Dios, ¿no? Pero así como tal vez en las despensas, no le damos lo mejor a Dios, sino que le damos lo segundo y nosotros nos quedamos con lo mejor. Y muchas veces esto es porque no conocemos la fidelidad de Dios para con nosotros. Manifestaba que entendía que Dios ocupaba un lugar más importante que el nuestro, ¿no? Esta acción de darle a nuestro Señor. Pero también se entendía, aunque esto es cierto, que para Dios ese pequeño sacrificio, porque en verdad es pequeño, no pasaba desapercibido, nos iba a recompensar por eso. Aquí entonces tengo estas preguntas. ¿Quién le da de comer a usted, hermano? Dios. ¿Quién te da tu trabajo? Si piensas tal vez, no, mi trabajo me lo da de comer, ¿no? ¿Quién te da tu trabajo?
Y el dinero, uno puede trabajar y trabajar y trabajar, pero si Dios no quiere, no voy a recibir ese salario, ¿verdad? Y si pensamos que somos nosotros, creo que está mal. Nuestro Dios está interesado en que aprendamos a confiar en Él. Y las ofrendas que Él nos pide, no nos las pida, como decíamos antes, porque Él las necesita. Fíjense por qué nos las pida. Las pide porque Él quiere que aprendamos a depender de Él y no de nuestro afán por controlar las cosas. No quiere el Señor que le demos esas cosas porque Él necesita de esas cosas. Por ejemplo, se daban estas primicias muchas veces a los sacerdotes, ¿verdad? Pero no era como una forma de decir, necesito esto porque si no ellos no viven. Sino que la enseñanza espiritual que ellos se llevaban era, yo debo aprender a dar confiando en que el Señor me va a proveer. No porque Él necesita de lo mío, no porque participo con Él de las cosas que Él no puede hacer. Él puede hacer todo, sino porque Él quería que aprendiéramos a confiar en Él y que Él puede proveer todo lo que necesitamos. Y sabe, esto es algo, y tal vez la enseñanza más importante del día de hoy, es que las primicias sentaba el panorama de lo que iba a ser en todo el año, ¿verdad? Si tal vez el Señor aceptaba esta ofrenda que se entregaba, la primera, las siguientes ofrendas que se entregaran pues también serían aceptadas, ¿verdad? Y esto es una increíble enseñanza acerca de nuestro Señor Jesús. Y yo aquí tengo algunos pasajes, ¿no? Primero a los Corintios 15 del 19 al 20, ¿no? Y dice así: si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. O sea, si esperamos a Cristo que nazca y que de alguna manera pues haga lo que el pueblo de Israel pensaba, ¿no? Que los liberara y todo eso, perdón, pero hay otro pasaje que dice, vana es tu fe. Mas ahora dice ahí, Cristo es resucitado de los muertos. ¿Qué palabra dice ahí? Primicias de los que durmieron es hecho. Ahora yo les pregunto, ¿quién presentó esta ofrenda de primicias? ¿Fueron los romanos que lo mataron? ¿Fueron los discípulos? ¿Fue el pueblo de Israel? ¿Quién ofreció a Jesús? Dios ofreció a Jesús. ¿Qué motivación tan más grande para nosotros dar también nuestras primicias? No lo que nos sobra. Porque entonces el Señor pudo haber dicho, ¿sabes qué? No voy a enviar a Jesús, pero voy a enviar un profeta. ¿Sabes qué? No voy a enviar a mi hijo, a mí mismo, pero tal vez voy a enviar un ángel. No, Él se que envió a sí mismo lo mejor que tenía por nosotros. Y esta primicia, que además si era aceptada delante de Dios, las siguientes también lo serían en la cosecha. Romanos 11:16 dice lo siguiente: las primicias son santas, si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Las primicias es el Señor, pero ¿quiénes son las ramas? ¿Quién es lo que proviene después? ¿Saben quiénes son? Somos nosotros. La ofrenda que Dios ha dado era para que quien fuera aceptado delante de Dios, nosotros. Este es el mejor ejemplo de unas primicias, ¿verdad? Bien entregadas. Y esto se puede volver de verdad de una enorme bendición, ¿verdad? El Señor ocupó nuestro lugar y nuestra responsabilidad de dar la ofrenda, ¿verdad? Porque antes la ofrenda la daban ellos, pero aquí el Señor la da. Y de esto, pues nuestro Señor, que se volvió la primicia, da la bendición que daría la cosecha del trabajo que no hicimos nosotros. ¿Quién lo hizo? Dios. Entonces, Dios cosechará y nosotros vamos a ser producto también de eso, algo que no trabajamos nosotros. Quien dirá que la salvación es por obras, pues no entiende esto. La salvación es por fe en el trabajo que no hice yo, en el trabajo que hizo el Señor. Hermanos, creo que lo que podemos hacer es entender que arriba de mis necesidades, que además Dios siempre provee esas necesidades, pero se encuentra la prioridad que debemos darle a Dios. Nosotros no damos porque Dios no necesita, sino porque Él quiere que dejemos de confiar en nosotros mismos para poder obtener lo que necesitamos. No es que no lo necesitemos, es que no necesitamos trabajar por ello, es que Dios nos lo da gratuitamente. Y es increíblemente difícil cuando tal vez yo me esfuerzo, trabajo con mis manos y por fin recibo el fruto, que pienso que además yo lo estoy produciendo, y Dios me pide que lo entregue, pero se lo hago fácil. Dios es dueño de todo
lo que usted da. Entonces no está dando. O sea, realmente, si lo piensa de esa manera, está regresando. Y si Dios quiere, puede darle más a usted. Pero miren, en realidad la Biblia habla de esto. Y vamos a Mateo, esto me gustaría que lo buscáramos todos en nuestras Biblias. Mateo 6, del 25 al 34. Es un poco largo. Y vamos a leerlo aquí. En algunas Biblias esto está titulado como el afán y la ansiedad, ¿verdad? Cuando nosotros precisamente no entendemos la fidelidad de Dios, esto puede llegar a pasar. Por tanto os digo, hablando Jesús, ¿verdad? No os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Mirad las aves del cielo, que no siembran ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Fíjense cómo el problema siempre es la fe. No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles, o sea, las personas que no conocen a Dios, buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y dice ahí la parte crucial: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. O sea, nosotros podemos glorificar a Dios no con el objetivo de que Él nos dé, sino porque Él nos da, no necesitamos preocuparnos por otra cosa más que por darle gloria a Él. ¿Me cuesta dar de mi dinero? Dios es dueño de todo el dinero. ¿Me cuesta dar mi tiempo? Dios es dueño de todo el tiempo, hasta el tiempo lo puede pausar, si usted lee la Biblia y conoce algunas historias interesantes. Me cuesta tal vez dar de mis esfuerzos, pero Dios es dueño de todas las capacidades que nosotros tenemos. Y es Él, no usted ni yo, quien puede darnos más a nosotros. Y Dios es fiel, nunca dejará que a usted ni a mí nos falte nada, ya lo vimos acá. Confiemos que así como Dios ha provisto a Jesús cuando no lo merecíamos, Él mismo nos puede proveer de todo lo que necesitamos. Hermanos, confiemos en Dios y démosle lo mejor del fruto que Él nos puede dar. Amén, hermanos. Tengamos esta fe, hermanos, y hagámoslo esto en práctica. La fe, dice la Biblia, sin obras es muerta. Démosle a Dios de verdad y genuinamente, y esto comienza del corazón. Si en mi corazón el primer lugar no lo ocupa Dios, yo le voy a dar mis obras a Dios, y eso es algo terrible. ¿Qué les parece si oramos y pues le pedimos a Dios que nos ayude aún en nuestra debilidad a poder pues dejar de tener tal vez este corazón a veces de piedra que no está dispuesto a dar? Padre Señor, te damos gracias porque hoy nos permites estar acá. Gracias porque también nos permites conocerte, nos permites entender, Señor, que tú realmente eres proveedor de todas las cosas, Señor, y nos das aún lo que necesitamos, y no solamente eso, Señor, a veces también lo que no necesitamos, Señor. Yo te pido, Señor, porque tú ayudes a nuestros corazones a poder realmente confiar en tu provisión, confiar en lo que tú nos puedes dar, Señor, no porque tú lo necesitas, Señor, por parte de nosotros, sino para aprender a confiar en tu provisión y en tu perfecto cuidado de nosotros. Gracias, te amamos, te pedimos por esto, Señor, y te pedimos porque esto es una realidad práctica en nuestras vidas hoy y siempre. En nombre de Cristo Jesús, amén. Te invitamos a nuestra reunión de oración los miércoles a las 6 en la tarde en Lampey. Ven, conéctate con Dios y conoce las bendiciones y promesas que Dios tiene para ti. Son muchas las ideas del corazón humano, solo el consejo de Dios permanece. Proverbios 19:21.
Te invitamos a nuestra reunión de varones todos los jueves a las 7:30. Ven y conoce la vida de hombres de Dios que hicieron grandes cosas. Una mujer de fe es protegida por Dios, fortalecida por Dios y amada por Dios. Te invitamos a nuestro discipulado de mujeres todos los viernes a las 10 de la mañana. Pregunta por nuestros nuevos horarios. Cada domingo estaremos recibiendo alimentos no perecederos y cosas necesarias para el hogar. Sé parte con las despensas que se estarán entregando a personas en necesidad. Reunión de matrimonios este sábado 25 de febrero a las 6:30 de la tarde. No te lo puedes perder. Ven y fortalezcamos nuestro matrimonio con la palabra de Dios. Además, disfrutaremos de una rica cena que tendrá un costo de $100 por pareja. No faltes.